Mientras la comunidad global permanecía en una paz engañosa, las tierras bajo el cielo oriental se estremecieron de repente. En el mismo momento en que muchos descansaban serenamente en sus hogares, en el territorio sagrado resonó una vez más un sonido atronador que hizo vibrar los muros de ciudades milenarias. No fue el amanecer, ni una explosión ordinaria, sino un relámpago deslumbrante y ardiente que iluminó el cielo libanés como un segundo sol artificial. Y una vez más, la humanidad se vio obligada a reconocer la vanidad de todas las promesas mundanas frente a la llama inextinguible que arde en los corazones que se han apartado de lo divino. Ya antes se habían pronunciado profecías al respecto. Se había dicho que vendría una conmoción colosal y que su epicentro estaría precisamente en aquellas tierras donde nació la historia de la salvación. Los acontecimientos se desarrollaron exactamente según este escenario. Pocas horas después, el cielo sobre la región de Oriente Medio se tiñó de nuevo de tonos rojo sangre. El Estado de Israel llevó a cabo un ataque contra los bastiones de Hezbolá y el mundo entero se vio envuelto en una sensación de profunda conmoción. Sin embargo, en esencia, este evento no causó verdadera sorpresa a nadie, ya que bajo la aparente y frágil envoltura de la calma política, desde hacía mucho tiempo bullía un abismo invisible, pero formidable, de contradicciones ocultas. Es necesario entender claramente lo que está sucediendo no es solo una maniobra política ordinaria, no se reduce a meros choques geopolíticos o desacuerdos territoriales, ya sea por la delimitación de fronteras o por la posesión de recursos de hidrocarburos. Es, en su esencia, un terremoto espiritual que sacude los cimientos del universo. Es el reflejo sonoro de los relojes celestiales que marcan inexorablemente los últimos momentos antes del glorioso regreso del Hijo del Hombre a nuestro planeta. Nuestro mundo parece buscar incansablemente un estado de calma y estabilidad, proclamando lemas de paz y seguridad. Sin embargo, los textos sagrados, escritos hace siglos, ya contenían una advertencia profética. Cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos de repente. Estas palabras eternas fueron grabadas por el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, como si predijeran los acontecimientos futuros. Y de hecho, en nuestros días, los observadores notan con preocupación cómo estas antiguas profecías se están cumpliendo. El mundo moderno, apenas habiendo sellado solemnes tratados de reconciliación, ya se enfrenta a cómo, pocas horas después, los edificios residenciales se derrumban, sepultando esperanzas bajo los escombros. Los políticos, mostrando sonrisas pacíficas ante las cámaras, no pueden ocultar la amarga realidad donde la sangre de inocentes sigue empapando el polvo. Apenas la humanidad celebra el fin de un conflicto, cuando en otro rincón del planeta ya se prepara inexorablemente la siguiente explosión. Tal es, por desgracia, la naturaleza de un mundo que se ha apartado del Creador. Se asemeja a un arquitecto que construye frágiles castillos de naipes y luego observa con ingenua perplejidad cómo el viento implacable de la historia los convierte en ceniza informe. Muchos, sin duda, recordarán esas impactantes imágenes de video que instantáneamente dieron la vuelta al mundo, capturando el momento en que la noche libanesa se iluminó de repente, como si fuera de día, y millones de corazones en todo el planeta temblaron de horror universal. Sin embargo, se afirma que este evento está lejos de ser el final. Es solo un presagio de lo que está por venir, porque el mundo, habiéndose apartado de su Creador, ha perdido irremediablemente la paz interior. El corazón humano,
privado del principio divino, se asemeja a una mecha encendida, lista para convertirse en una explosión destructiva en cualquier momento. En esta atmósfera de inquietud, el presidente Donald Trump hizo una declaración televisada contundente, advirtiendo que si alguien no se comportaba correctamente, nosotros nos encargaríamos de ello. Su retórica también incluía amenazas veladas a Irán, afirmando que si se oponían a Estados Unidos, inevitablemente se enfrentarían a la destrucción. Sin embargo, el oyente atento no puede evitar preguntarse, ¿es este el verdadero lenguaje de la paz? ¿Es así como se expresan aquellos que viven en verdadera calma y seguridad? No, este es más bien el lenguaje de una guerra inminente, el profundo suspiro de un huracán que se avecina. Es el eco claro de las palabras del Señor Jesucristo, registradas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Capítulo 24. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Son precisamente estos eventos los que se desarrollan ante nuestros ojos en la era actual. No es una simple coincidencia, no es un azar, sino el cumplimiento exacto del tiempo profético predestinado. Mientras los políticos terrenales llevan a cabo complejas negociaciones y maniobras diplomáticas, las fuerzas celestiales preparan su veredicto final. Mientras las comunidades mundanas se enredan en debates sobre derechos y deberes, el Altísimo se prepara para juzgar los rincones más ocultos de los corazones humanos. Y todo esto ocurre en la tierra que Dios mismo ha llamado santa, en la misma tierra donde pisaron los profetas de la antigüedad y donde fue derramada la sangre redentora del Salvador del mundo. No es de extrañar que allí arda el fuego del conflicto, porque este lugar sirve como un espejo que refleja las profundidades del alma humana. Cuando Israel tiembla, el mundo entero siente ese temblor. Cuando la sagrada Jerusalén se estremece, los continentes parecen resquebrajarse bajo esa presión. A menudo se escuchan declaraciones esperanzadoras sobre la llegada de la paz, la retirada de las unidades militares y el silencio de las armas. Sin embargo, la verdadera naturaleza del conflicto permanece inalterable. El odio no se ha extinguido y nadie ha renunciado realmente a sus armas. Los milicianos solo se reagrupan, los planes estratégicos se reescriben y el aire se llena de nuevo con el inquietante olor del miedo. Cuando el primer ministro Netanyahu pronuncia discursos sobre la seguridad de su país, sus palabras suenan como una oración desesperada que al parecer nadie escucha, porque su pueblo se tambalea al borde del abismo, rodeado de fuerzas hostiles que acechan como leones depredadores emboscados. E incluso dentro del propio Israel, la gente es profundamente consciente de que esta aparente calma es frágil, como el cristal más fino. Si miramos a nuestro alrededor, se hace evidente, los tratados políticos de muchos años se rompen, las alianzas otrora sólidas se desmoronan y naciones enteras, como las ovejas y las cabras bíblicas, se encuentran divididas. Es obvio que el mundo está paralizado ante una nueva e inaudita tormenta. La razón no reside en la debilidad o incompetencia de los estadistas, sino en una profunda crisis espiritual. La humanidad ha perdido el temor a lo divino. La tragedia que se desarrolló en el Líbano no es simplemente otro acto de enfrentamiento militar, es un evento significativo cuyo eco resuena como una campana divina, llamando a la humanidad a despertar. Despierta, hombre. Sin embargo, muchos permanecen sordos a esta advertencia. La gente sigue consumiendo noticias, debatiendo acaloradamente en redes virtuales, sumergiéndose en la rutina habitual de la vida cotidiana, sin darse cuenta de que el curso de la historia se acerca inexorablemente a su giro decisivo, quizás el último.
Al ver los siniestros destellos que iluminan el cielo sobre Beirut, los pensamientos se dirigen involuntariamente no a intrigas políticas, sino a las profundas palabras del Señor, registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La verdadera paz, se afirma, no se reduce a un cese del fuego temporal o a firmas formales en documentos diplomáticos. La verdadera armonía es una profunda quietud que se obtiene de un corazón perdonado. Sin embargo, surge la pregunta: ¿quién se atreve hoy a hablar de arrepentimiento? El mundo moderno prefiere discutir sobre negociaciones estratégicas y compromisos. La humanidad está absorta en la búsqueda de beneficios inmediatos, la sed de poder y el afán de prestigio, mientras que la providencia divina busca solo corazones sinceros. Se afirma que se acerca el tiempo de la prueba universal, cuando cada persona será sometida a examen. Esto no solo concierne a los habitantes de Israel o Gaza, no solo a los gobernantes o soldados, sino a cada uno de nosotros sin excepción. Pues lo que ocurre ahora no es simplemente un conflicto regional, es un profundo reflejo de lo que madura en el alma colectiva de la humanidad. Allí donde el corazón humano se niega obstinadamente a reconciliarse con el principio divino, allí inevitablemente nace la guerra. ¿Cuántas explosiones destructivas más deben resonar para que la humanidad finalmente comprenda la verdad? ¿Cuántas lágrimas de madres deben derramarse antes de que las naciones del mundo reconozcan lo obvio? Sin la guía divina no hay futuro. Es tan difícil aceptar la verdad fundamental de que el hombre no es capaz de construir una paz eterna exclusivamente con sus propias fuerzas. ¿Cuántos signos más deben aparecer para que la gente despierte de un profundo estupor espiritual? La humanidad, al parecer, está sumida en un profundo sueño, sin advertir los patrones recurrentes de la historia. A lo largo de los siglos, los observadores han notado cómo el mundo se mueve en un círculo vicioso. Una y otra vez resuenan lemas y promesas familiares. Un nuevo comienzo, paz en Oriente Medio, el fin de los conflictos. Sin embargo, estas frases, pronunciadas ya hace 100 años, cada vez que se proclamaban, presagiaban solo nuevos derramamientos de sangre y sufrimiento en el planeta. Según la Sagrada Escritura, el Señor dijo: «Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas». La narración indica que la humanidad habita en la proximidad inmediata de estas puertas simbólicas. Cada día, estas parecen abrirse más y más, y ya, según muchos, se puede distinguir el paso del Rey que se acerca. Sin embargo, la mayor parte del mundo permanece en un profundo estupor, arrullándose con una tranquilidad ilusoria, como un enfermo que se niega obstinadamente a reconocer su enfermedad. La paz verdadera e inquebrantable llegará solo cuando Cristo, también llamado el Príncipe de Paz, regrese a la tierra en toda su gloria. Hasta ese momento, el planeta seguirá experimentando conmociones, será sacudido por terremotos, desgarrado por guerras, lleno de promesas vacías y amargas traiciones. Y lo que es notable, todos estos eventos no se consideran un castigo, sino una manifestación de la misericordia de Dios. De hecho, es misericordia, porque el Altísimo todavía concede a la humanidad un tiempo invaluable, una oportunidad para el arrepentimiento, para regresar al verdadero camino y para el despertar espiritual. Sin embargo, debemos recordar que este periodo es muy breve. Si hoy estas palabras llegan a los oídos de alguien, no debe endurecer su corazón, rechazándolas. No debe pensar que esto está lejos, esto no es para mí, porque cuando Oriente Medio se estremece, los ecos de esas conmociones hacen temblar a toda la tierra. Esta es una advertencia inequívoca
dirigida a todas las naciones, a todas las comunidades eclesiásticas, a cada persona individualmente. El propósito de este mensaje no es sembrar el pánico o infundir miedo, sino, por el contrario, fomentar el despertar de la conciencia para que cada uno pueda comprender el mundo ilusorio y falso se desvanece inexorablemente, mientras que la paz verdadera y eterna nace exclusivamente en Dios. Mientras unos se centran en levantar barreras y cerrar numerosos acuerdos, las fuerzas celestiales preparan inquebrantablemente el regreso venidero de Cristo, y este gran día, al parecer, está inconmensurablemente más cerca de lo que se percibe. Cuando la poderosa explosión que iluminó el horizonte libanés sacudió el mundo, se hizo evidente que la humanidad se había sumergido de nuevo en la ceguera generada por su propio orgullo. Muchos entonces solo recibieron las tristes noticias de los boletines informativos, pero lamentablemente no captaron el llamado celestial. Y el Señor, como se sabe, no habla exclusivamente por medio de palabras. Él habla a través de las furiosas tormentas, los destellos ardientes, el profundo silencio y los temblores de la tierra, manifestando su voluntad. Los eventos ocurridos no son simplemente otro conflicto entre naciones soberanas, son, más bien, un reflejo especular a través del cual el Altísimo revela la verdadera esencia de la humanidad. Cada corazón humano, sin duda, anhela la paz, pero solo unos pocos están dispuestos a aceptar la dura verdad, que a menudo resulta incómoda. La gente anhela la paz mental, pero evita cuidadosamente el arrepentimiento sincero necesario para obtenerla. El mundo eleva súplicas al Creador para que le conceda la paz, pero olvida pedir perdón, que es la piedra angular de la verdadera reconciliación. Por eso, cada firma, incluso la más solemne, de un acuerdo interestatal, finalmente se convierte en polvo, sin producir resultados a largo plazo. Basta con echar un vistazo al mundo moderno, vemos muchas promesas solemnes, innumerables rondas de negociaciones diplomáticas y abundancia de discursos elegantes, pero vacíos. Y sin embargo, a pesar de este bienestar externo, en lo profundo de los corazones sigue ardiendo una sed insaciable de dominio y un miedo devorador que impulsa muchas decisiones. La humanidad confía en su propia autosuficiencia en la búsqueda de la salvación. Construye con obstinación un orden mundial ignorando la presencia de Cristo, y luego se pregunta por qué esta creación se derrumba inevitablemente bajo el peso de sus propias contradicciones internas. Cuando uno observa lo que ocurre en Gaza, en Israel, en Irán, en Siria, no ve simplemente una serie de maniobras políticas. Ante la mirada se presenta una llama espiritual que lo consume todo, y este fuego, al parecer, amenaza con envolver cada hogar. La razón no reside en el deseo de Dios de destruir, sino en su anhelo de despertar. El Señor una vez pronunció a través del profeta Isaías palabras que hoy resuenan con especial agudeza: «No hay paz para los impíos», dice el Señor. Ni el poder militar, ni las más sutiles artimañas diplomáticas son capaces de conceder la verdadera paz cuando el corazón humano está lleno de odio ardiente. Mientras el hombre no se atreva a perdonar, estará privado de paz interior incluso consigo mismo. Sin embargo, en nuestros tiempos, la humanidad parece haber perdido por completo la habilidad de la misericordia y el perdón. El mundo moderno, embriagado por la sed de venganza, susurra: «Véngate, recupera lo perdido, demuestra tu poder y superioridad». Y en este momento, el enemigo invisible del género humano se regocija, porque mientras la gente se ocupa de la división de territorios y bienes materiales, él les roba metódicamente sus almas.
se observa cómo los corazones de las naciones son invadidos por el frío de la indiferencia, la fe espiritual se convierte en una rutina sin alma y la invocación orante pierde su energía vivificante. El mundo, al parecer, se ha saciado de la palabra divina, pero nunca llega a la saciedad en el abismo de las acciones pecaminosas. En tales momentos, el Altísimo comienza a hablar el lenguaje de los cataclismos naturales, con truenos, con terremotos que sacuden la tierra, con destellos siniestros sobre ciudades como Beirut. Estos fenómenos deben percibirse no como una mano castigadora, sino como una formidable advertencia. Y si estas palabras llegan al oído de una persona en este momento, la comprensión llega. Aún no es tarde. Todavía se concede un día, todavía se concede el aliento de vida. El hombre aún es capaz de arrodillarse con humildad, porque inevitablemente llegará la hora en que toda rodilla, sin excepción, se doblará, pero no todo corazón encontrará la salvación. El Señor ha concedido a la humanidad este precioso periodo no para sumirse en el pánico y la desesperación, sino para el arrepentimiento y la conversión sinceros. El mundo moderno se presenta como un enfermo, semejante a un gravemente enfermo que a pesar de su languidez anhela la aprobación y los aplausos de todos. Alrededor se escuchan voces que afirman con seguridad: la situación está bajo control total. El mundo se está estabilizando gradualmente y pronto todas las dificultades se resolverán. Sin embargo, detrás de esta bravuconada externa se esconde una terrible realidad. Los pilares de apoyo se están desmoronando. Los cimientos de la fe se erosionan. Los principios morales se descomponen rápidamente y el puro sentimiento de amor, al parecer, se extingue irrevocablemente. Cuando la base misma está sujeta a una destrucción tan profunda, es impensable esperar que el edificio pueda mantenerse en pie. Volvamos a la reacción de la comunidad mundial ante la trágica explosión en el Líbano. Después de esta catástrofe, el mundo se vio inundado por una ola de discusiones, miles de comentarios llenaron el espacio informativo, innumerables opiniones chocaron en debates y disputas interminables. Sin embargo, solo unos pocos pudieron levantar la vista al cielo para clamar: Señor, ten piedad de nosotros. La mente humana tiende a explicar cada fenómeno exclusivamente desde posiciones de lógica y racionalidad, olvidando que sobre cada suceso se extiende la mano invisible de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, Cristo pronunció las palabras: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Y cuál es nuestro tesoro en estos tiempos? Es la sed insaciable de poder, el afán de bienes materiales y la búsqueda interminable de gloria. Por eso nuestros corazones están en constante inquietud. Confiamos en la seguridad que, según creemos, pueden proporcionar las cuentas bancarias y no la oración sincera. Buscamos apoyo en las figuras de los políticos y no en la palabra divina. Pero hay que recordar que Dios es un Dios celoso. No acepta compartir el trono del alma humana con nadie más. Él es el Rey soberano o un exiliado obligado a abandonar su trono legítimo. Y cuando el hombre lo rechaza, expulsándolo de su mundo interior, su lugar es inevitablemente ocupado por la oscuridad. De ahí provienen el creciente miedo, la ansiedad y un vacío que lo consume todo. Muchas personas intuyen que se acerca un final. Son conscientes de que el fin de una era está cerca, pero no tienen ni idea de cómo afrontar este desenlace inevitable. Nosotros, llamados hijos de Dios, no estamos llamados a sucumbir al miedo y al pánico. Nuestra misión es ser una luz que guíe en la oscuridad que se cierne, un faro de esperanza para los perdidos.
Porque cuando la oscuridad de la noche se vuelve especialmente densa e impenetrable, incluso la más humilde llama de la verdadera fe puede brillar con una intensidad extraordinaria, perforando la negrura. Y esta preciosa llama, encendida en lo profundo del alma, de ninguna manera debe extinguirse en los corazones de los creyentes. Sobre las vastas extensiones de Oriente Medio se eleva de nuevo un humo acre, presagiando nuevas pruebas. Las naciones intercambian amenazas y los tambores de guerra resuenan estrepitosamente, ahogando las voces de la razón. Sin embargo, no es tiempo de pánico, sino tiempo de manifestar una inquebrantable fortaleza espiritual. Se sabe que a muchas personas las ha invadido el cansancio y declaran: basta, ya no queremos escuchar más sobre guerras, ni sobre profecías, ni sobre el fin de los tiempos. Pero, como pregunta el autor, ¿puede un médico guardar silencio al ver que su paciente está al borde de la muerte? El silencio actual equivaldría a traicionar la verdad. Por eso, él eleva su voz. Aunque algunos no deseen escuchar, el fin de la era se acerca y el Altísimo llama a la humanidad no al pánico, sino a la pureza. La verdadera pacificación no desciende a través de los noticieros, sino a través de rodillas dobladas en oración. No nace de la información en las pantallas, sino de una sincera súplica al cielo. No surge del temor a lo desconocido, sino de una profunda fe. Cuando Cristo dijo: mi paz os doy, no garantizó una calma serena y la ausencia total de tormentas en la vida, sino que prometió su presencia invisible en medio de las pruebas más feroces. Por lo tanto, incluso en medio del estruendo de explosiones y destrucciones puede reinar la paz, si el Salvador habita en las profundidades del corazón humano. Hoy muchos afirman que la humanidad necesita reuniones de alto nivel adicionales, nuevos acuerdos internacionales y un mayor número de líderes influyentes. Pero el autor insiste: se necesita mucho más arrepentimiento, porque si los corazones humanos no se inclinan ante el Altísimo, tendrán que inclinarse ante el poder destructivo de la guerra. Y si las almas no alcanzan la humildad, las grandes ciudades estarán condenadas a caer. Los anales de la historia lo atestiguan de manera irrefutable. Cada época trajo consigo promesas halagüeñas de paz universal, y cada vez esas promesas se disolvieron en ríos de sangre. Esto sucede porque el mundo, privado de la presencia divina, es como una majestuosa construcción sin cimientos sólidos. Cuanto más altos se erigen sus muros, más aplastante será su inevitable derrumbe. Hoy, como nunca antes, Dios llama insistentemente a las puertas de los corazones humanos. Él proclama: estoy cerca. Este llamado exige preparar el camino. Sin embargo, un número significativo de personas se encuentra absorto en distracciones mundanas. Algunos persiguen incansablemente el éxito terrenal, otros buscan salvación y consuelo en el flujo interminable de entretenimientos, y otros buscan afanosamente culpables de sus males. Mientras tanto, Dios espera pacientemente. Él espera su sincero sí, su mirada arrepentida dirigida hacia Él. Los creyentes no deben permitir que el miedo apague su luz interior de la fe. Aunque el mundo alrededor, al parecer, se desmorona inexorablemente, el reino de Dios permanece inquebrantable. Aunque la tierra tiemble bajo sus pies, el trono del Señor permanece absolutamente inamovible. Y mientras el aliento de vida habite en el hombre, éste conserva la oportunidad de suplicar: Señor, sálvame. El autor insta a la gente a no distraerse con el ruido interminable de las noticias, que ahoga las verdaderas guías. En cambio, deben escuchar el latido de su propio corazón, porque es allí donde Dios habla de la manera más clara y fuerte.
No deben buscar sensaciones fugaces. Es mucho más importante aspirar a la santidad, porque cuando todo alrededor decae, lo único que queda es el alma, que encuentra verdadero refugio y paz en la oración. Si hoy una persona siente inquietud, no debe ahogarla con la prisa y las distracciones. Al contrario, que se arrodille y diga: Señor, aquí estoy, enséñame a estar preparado. Entonces la persona verá que incluso en medio del caos general, incluso entre los miedos que la asaltan, en su corazón nacerá una paz inexplicable. Es una paz que no se puede comprender racionalmente, porque es el mismo Cristo que habita en su interior. La gente no debe tener miedo, deben mirar al cielo. Lo que hoy parece el fin último, en realidad es solo el presagio de un nuevo amanecer para los fieles. Porque cuando la oscuridad se intensifica al máximo, la gloria de Dios se prepara para manifestarse en toda su plenitud, y entonces todas las naciones del mundo verán con sus propios ojos que la verdadera paz no nace de acuerdos políticos y compromisos, sino que proviene directamente de Dios. Él se dirige de nuevo a todos los católicos, a todos los creyentes sinceros y a todos los que buscan incansablemente la verdad. Les insta a no sucumbir al engañoso espejismo de la existencia transitoria. En cambio, deben dirigir sus miradas hacia el mundo eterno, porque solo éste posee verdadero valor. No deben dejarse engañar por las vanas promesas de los hombres, que se disuelven sin dejar rastro, como una nube de humo que se desvanece en la nada. La paz verdadera e inquebrantable se subraya, se encuentra solo en Cristo. Y si estas palabras han tocado el corazón de alguien, si se siente que los cimientos del universo se tambalean y la fe es sometida a pruebas y comienza a debilitarse, no deben desesperar. Es una señal de que el Altísimo extiende su mano, llamándolos a sí mismo. Ignorar este llamado es extremadamente peligroso, porque el tiempo concedido se agotará inexorablemente, y entonces solo quedará la construcción espiritual que se haya edificado en las profundidades del alma. Muchas personas se dirigen a Él con una pregunta sincera: ¿cuál es la causa principal de las interminables guerras, las catástrofes destructivas y las profundas divisiones que desgarran el tejido de la existencia? Y su respuesta suena inequívoca: esto sucede porque la humanidad ha perdido la memoria de su Creador y fuente de todo lo existente. La gente se ha acostumbrado a pronunciar el nombre de Dios, pero a ignorar sus mandamientos y enseñanzas. Su nombre resuena en discursos públicos y conversaciones cotidianas, pero los corazones permanecen cerrados a su gracia. Le piden ayuda, pero solo en los momentos en que la tierra literalmente se hunde bajo sus pies, cuando las calamidades tocan a sus puertas. El hombre se ha erigido a sí mismo en un pedestal, convirtiéndose en su propio ídolo. Se inclina ante su razón, ante los logros técnicos, ante el poder mundano y sus propios éxitos, olvidando al verdadero Creador. Sin embargo, la historia de la humanidad atestigua de manera irrefutable que cada vez que el hombre se atreve a sentarse en el trono, destinado solo al Altísimo, el orden mundial se derrumba inevitablemente. Así fue en la majestuosa Babilonia, así sucedió con la poderosa Roma, así ocurrió con cada reino que se creyó inquebrantable y eterno, y así, en su convicción, sucederá con la generación actual, si no muestra humildad ante la voluntad del Altísimo. El mundo moderno, a pesar de sus impresionantes logros y su progreso tecnológico sin precedentes, parece estar en un estado de profunda enfermedad espiritual. La humanidad ha acumulado volúmenes colosales de información, pero la verdadera sabiduría es cada vez menor,
Los lazos entre las personas se multiplican, pero el verdadero amor se extingue. Los ritos religiosos se conservan, pero la fe viva se agota. El corazón de la comunidad global late a una velocidad increíble, pero su latido carece de un propósito significativo. Como fue predicho en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, donde el Señor advirtió: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Acaso no es evidente el cumplimiento de estas palabras? Las familias se desintegran bajo el peso de las diferencias. Las comunidades eclesiásticas están sumidas en un letargo espiritual. Las generaciones jóvenes crecen sin esperanza de futuro y los ancianos terminan su camino terrenal en completa soledad. Este enfriamiento de los corazones ocurre porque el pecado ha elevado el egoísmo al rango de valor y estandarte supremo. La sociedad proclama la tolerancia, pero al mismo tiempo rechaza y odia la verdad. Declara en voz alta la libertad, pero está sumida en la esclavitud de sus propios vicios. Habla de amor, pero reduce este sentimiento elevado al nivel de un deseo o pasión fugaz. Y en esta atmósfera, el alma humana se marchita gradualmente como un árbol privado de sus raíces vitales. Sin embargo, en medio de esta confusión y decadencia espiritual, resuena una verdad inmutable: Dios permanece fiel a sí mismo. Su naturaleza es inmutable. Él no cesa de dirigirse a la humanidad. Su llamado sigue resonando, y Él espera pacientemente que su pueblo, sus elegidos, finalmente despierten de su letargo. El tiempo aún no se ha agotado por completo, pero el curso de los relojes celestiales es inexorable, marcando los últimos momentos. Cada noticia inquietante, cada temblor de la tierra, cada estallido de conflicto militar, todo esto es como un toque de alarma, una poderosa campana que anuncia al mundo: preparaos para lo venidero. Él se esfuerza por dirigirse a su rebaño, no como a una multitud anónima, sino como a hijos por los que siente una preocupación y un afecto especiales. Se subraya que los creyentes no son observadores pasivos de las etapas finales de la historia, sino más bien creadores activos del venidero despertar espiritual. Cada católico, cada uno que profesa la fe en Cristo, tiene un propósito especial encomendado en estos tiempos difíciles, ensombrecidos por desafíos y tentaciones. Están llamados no a ocultar su fe, sino a profesarla abiertamente, no a sucumbir al miedo, sino a proclamar valientemente la verdad. Se señala la táctica insidiosa del adversario, que busca sembrar desesperación e incredulidad en los corazones, inculcar la idea de la futilidad de los esfuerzos, la impotencia de la oración, la fragilidad de la fe y la insignificancia de la voz personal. Sin embargo, se proclama con autoridad la verdad inquebrantable: cada oración sincera posee un poder capaz de mover los cielos. Cada lágrima derramada en el silencio secreto del arrepentimiento tiene un peso inconmensurablemente mayor que 1000 discursos políticos cuidadosamente preparados. Cada alma que se vuelve hacia la luz desde las profundidades de la oscuridad espiritual enciende un fuego inextinguible en la eternidad. Se insta a los creyentes a no subestimar el poder omnipotente del Espíritu Santo que reside en ellos. Se subraya su capacidad para obrar milagros, donde las posibilidades humanas se agotan. Él abre un camino a través del desierto cuando las voces callan. Él levanta profetas cuando el mundo se sumerge en la frialdad espiritual. Él enciende los corazones. Cada uno de los que escuchan puede convertirse en uno de esos corazones ardientes. Se propone recurrir a la rica historia del pueblo de Dios, que demuestra claramente un principio inmutable. Cada vez
que el mundo se sumergía en un denso velo de oscuridad espiritual, el Altísimo levantaba invariablemente a sus testigos. Se citan ejemplos claros: Moisés, que se enfrentó sin temor al poderoso faraón; Elías, que desafió la adoración de dioses falsos; Juan el Bautista, cuya voz penetrante resonó en el desierto, llamando al arrepentimiento. Y precisamente ahora, en el momento actual, Él dirige su llamado a cada uno que escucha estas palabras. Se subraya que nadie debe considerarse indigno de este llamado. Dios no busca personas perfectas, sino aquellas que estén dispuestas a ser accesibles a su voluntad. No busca a los que son fuertes de antemano, sino que a quienes Él llama, Él mismo les da fuerza y los fortalece para cumplir su misión. Se refuta categóricamente la creencia errónea de que la santidad es solo para figuras canonizadas, representadas en iconos o estatuas. La verdadera santidad está al alcance de todo aquel que, en el ajetreo y el caos del mundo moderno, toma la decisión consciente de seguir escuchando la voz del cielo, manteniendo una conexión interior con Dios. Ser santo hoy significa mostrar coraje, nadando contra la corriente. Significa amar en una atmósfera de odio generalizado, perdonar cuando el mundo tiende a condenar y seguir orando incluso cuando los que nos rodean se burlan o desprecian los valores espirituales. Los creyentes no deben ceder a la desesperación. El Señor Todopoderoso no ha perdido el control del universo. Él reina inmutablemente, incluso cuando el orden terrenal se estremece hasta los cimientos. Aunque las naciones estén sumidas en la ansiedad, su trono celestial permanece inquebrantable. Los gobiernos terrenales van y vienen, pero la palabra divina permanece inalterable. Las empresas humanas a veces fracasan, pero sus pactos son eternos e inquebrantables. Por lo tanto, cuando llegan a oídos de la gente noticias capaces de infundirles profunda inquietud, no deben buscar refugio en el miedo. Deben acudir a las páginas sagradas de la Biblia, abrir el Evangelio, donde resuena la voz consoladora del Maestro, dirigiéndose a cada uno. No temáis, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa divina conserva su actualidad y poderosa fuerza hasta el día de hoy. Si los tiempos marcan la cercanía del fin del camino terrenal, esto indica al mismo tiempo la inminente proximidad de la plenitud de su divina presencia. La venida de Cristo no trae consigo destrucción. Al contrario, su propósito es la regeneración y la restauración. Él no viene para medidas punitivas, sino para una profunda purificación. Su regreso no estará marcado por la ira para los corazones que esperan su venida, sino que traerá gloria y majestad a quienes con paciencia y fe soportan las pruebas. Así, los creyentes no deben percibir estos acontecimientos trascendentales como una maldición, sino más bien como una oportunidad inmensa. Sí, el orden mundial terrenal puede parecer desmoronarse, pero es precisamente en estos momentos cuando se abren las puertas del reino de los cielos. En un período en que todos los cimientos terrenales transitorios se ven sacudidos, se abre el camino hacia lo eterno e imperecedero. Y solo aquellas almas que conserven una fe inquebrantable serán honradas con la visión de la victoria final y triunfante del Cordero. La humanidad, se afirma, vive en la era del Apocalipsis, pero este término no debe percibirse como un presagio de horror. Al contrario, el Apocalipsis es una gran revelación, una manifestación de la justicia divina, que marca el fin del dominio del mal y el nacimiento de un nuevo orden celestial y terrenal. Por lo tanto, no hay razón para temer. Al contrario, hay que levantar la vista,
porque se acerca el tiempo de la redención. Mientras el mundo se afana en buscar soluciones y respuestas a sus numerosas preguntas, los creyentes están llamados a permanecer humildemente de rodillas. Mientras las poderosas naciones aumentan su arsenal de misiles, simbolizando el poder terrenal, los creyentes se arman con el rosario, símbolo de la fuerza espiritual y la oración. Y cuando los medios de comunicación siembran el pánico y propagan el miedo, los creyentes anuncian la esperanza, porque solo el amor incondicional es capaz de vencer el odio. Solo la fe inquebrantable supera el caos, y solo el poder de la cruz triunfa sobre el infierno. Muchos dirán que todo esto no es más que una hipérbole o una exageración. Sin embargo, como se les recuerda a los creyentes, ¿acaso no proclamó el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 21? Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Basta con mirar la realidad actual. Los cielos se cubren de oscuridad, la tierra se estremece y los mares rugen amenazadoramente. ¿No son estos fenómenos señales indudables de lo predicho? Y sin embargo, el Altísimo no abandona a sus hijos. Su misericordia todavía se extiende, abriéndose como los brazos del Salvador en la cruz. Cualquier evento que el mundo tiende a llamar calamidad, para el hombre creyente se convierte en un llamado al despertar espiritual, a la oración diligente, a la multiplicación del amor. El Altísimo no anhela el miedo de sus seguidores, Él busca su atención. No desea observar su temblor, Él desea ver su regreso. Por lo tanto, ahora se dirigen a cada uno con un llamado sincero: no desperdiciar el precioso tiempo, no permanecer en un estado absorto y aturdido por el ruido incesante de la vanidad mundana. Ha llegado el momento de apagar las pantallas por un instante, sumergirse en el silencio y escuchar, porque el Altísimo no cesa de hablar, y sus palabras llevan en sí la vida misma. El fin de los tiempos no significará la derrota de la Iglesia, sino, por el contrario, será el momento de su mayor glorificación. Las fuerzas del mal serán finalmente vencidas, y el Cordero reinará sin división por toda la eternidad. Sin embargo, en el ínterin entre estos eventos, el Señor llama a sus seguidores a una fidelidad inquebrantable. Los creyentes deben permanecer firmes, incluso cuando los cimientos habituales del universo se tambalean y parecen a punto de derrumbarse. Deben permanecer fieles a sus convicciones, a pesar de las burlas y la incomprensión de quienes los rodean. Es necesario permanecer en vigilia espiritual, porque se acerca inexorablemente el amanecer de la eternidad, el presagio de un nuevo orden mundial. Y cuando llegue ese día tan esperado, cuando los cielos se abran y Cristo aparezca en toda su majestad y gloria, entonces cada lágrima será enjugada, todo conflicto y guerra cesará, y cada lengua en la tierra, sin excepción, confesará la gran verdad: Jesucristo es el Señor. Hasta la llegada de ese gran día, los seguidores deben avanzar sin miedo, mirando al cielo con esperanza. Porque, aunque el mundo terrenal pueda caer y cambiar, el reino de Dios permanecerá inmutable e inquebrantable para siempre. Luego, el autor se centra en un aspecto crucial: el estado del corazón, pues son vanos todos los intentos de comprender los signos de los últimos tiempos, si la esencia interna, el alma, permanece en estado de sueño espiritual. El hombre puede poseer un conocimiento exhaustivo de las profecías, analizar detalladamente los eventos mundiales globales. Sin embargo, si su corazón permanece indiferente y frío, corre el riesgo de perder el verdadero sentido de todo lo que sucede. El Señor
no exige a las personas un conocimiento minucioso de cada detalle del futuro, sino que las llama a una preparación completa. La verdadera preparación no implica cultivar el miedo y la ansiedad, sino llenar el alma de una fe inquebrantable. Mientras el mundo entero fija su mirada en Oriente Medio, en la actividad de los políticos y en los poderosos ejércitos, Dios, en cambio, dirige su mirada a cada persona. Él no busca estrategias astutas o esquemas geopolíticos, sino corazones ardientes, encendidos por la fe. El Altísimo no se pregunta sobre la cantidad de conflictos y guerras venideras. Su única pregunta se refiere a la disposición de las personas para su glorioso regreso, porque el verdadero y decisivo campo de batalla no se encuentra en la tierra sagrada de Israel, sino en lo profundo de cada ser humano. Es allí, en la intersección de la soberbia y la humildad, entre la luz y la oscuridad, donde se libra la más grande de todas las guerras. Y solo aquel que permite que Cristo reine sin división en su mundo interior es capaz de vencer en esta batalla. La sociedad contemporánea vive en una época en la que muchos hablan de fe, pero pocos la ponen en práctica. El Evangelio a menudo se convierte más en un elemento decorativo en muchos hogares que en una fuente de alimento espiritual para las almas. Los templos pueden estar llenos de feligreses, pero sus corazones a menudo permanecen vacíos. Y sin embargo, el Creador sigue esperando. Llama incansablemente, una y otra vez, manifestando una paciencia divina infinita. El Señor Jesús, como relata el Evangelio de Lucas, capítulo 12, dijo: «Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis». Esta circunstancia es la que provoca una profunda resonancia. No dijo, preparen el mundo, sino que instruyó, prepárense ustedes, porque si el alma está lista, nada puede aplastarla, ni los conflictos militares, ni el miedo que todo lo consume, ni siquiera la muerte. Muchas personas sienten temor ante el fin del camino terrenal. Sin embargo, para aquellos que aman sinceramente a Cristo, el fin no es una catástrofe, sino, por el contrario, un encuentro largamente esperado. Es un regreso triunfal a la casa del Padre, un tierno abrazo del Padre Celestial después de un arduo peregrinaje terrenal. Por lo tanto, si en estos días se siente miedo, no hay que avergonzarse. Al contrario, hay que transformar ese sentimiento en una oración sincera. Hay que decirle al Señor: no entiendo todo lo que sucede, pero confío en ti. Y entonces se podrá ver cómo la gracia y la paz del Espíritu Santo comenzarán a envolver a la persona como un suave velo. La era actual no exige observadores pasivos, sino testigos activos de su fe. Cada católico, cada creyente debe convertirse en una lámpara ardiente. Este mundo no padece escasez de sermones elocuentes, pero necesita urgentemente una llama genuina, la llama de una fe que no transige, el fuego de un amor que todo lo perdona, la llama de la verdad, intrépida ante el rechazo. Muchos se encuentran en un estado de letargo espiritual, asisten a los servicios, pero su corazón permanece distante. Las oraciones se elevan solo con los labios, pero no son lavadas por las lágrimas de un arrepentimiento sincero. La Sagrada Escritura se estudia, pero no se permite que transforme el mundo interior. Y por eso, la sensación de la presencia divina parece haberse debilitado, no porque el Creador se haya retirado, sino porque la propia humanidad ha ahogado su voz. El narrador subraya que el Espíritu Santo anhela actuar con gran poder, pero le resulta difícil manifestar su grandeza en corazones desprovistos de la verdadera llama de la fe y del celo espiritual. Él busca constantemente almas dispuestas a recibir sus dones, humildes, purificadas del orgullo
y llenas de un sincero anhelo por las bendiciones celestiales. Y asegura que si al menos una persona en cada familia se arrodilla sinceramente y eleva una oración, ese hogar será sin duda bendecido. Si toda una comunidad decide aspirar a la santidad, esa ciudad será testigo de milagros increíbles. Tal es el poder inconmensurable de la oración sincera y de corazón. El enemigo del crecimiento espiritual es muy consciente de ello y por eso intenta incansablemente distraer la atención de la gente, llenando sus mentes con innumerables preocupaciones mundanas, noticias inquietantes, entretenimientos vanos y la prisa incesante de la vida cotidiana. Su objetivo es hacer que la gente hable todo el día de caos y desorden, pero sin dedicar un solo instante a la comunicación con el Creador. Y cuando lo logra, sale victorioso en las batallas espirituales, sin recurrir a la confrontación directa o a la agresión abierta. Sin embargo, cada persona es capaz de romper este círculo vicioso de distracciones y afanes. Se propone acallar el ruido exterior, tomar el rosario, abrir el sagrado evangelio y permitir que el Espíritu hable, porque en el silencio del alma resuenan las voces del cielo. Que nadie tema a los cambios cardinales en su propia vida. No se deben pronunciar las palabras, ya es tarde, porque mientras el aliento de vida palpite en el pecho, la llama de la esperanza no se extingue. Incluso al ladrón crucificado le bastó un solo suspiro sincero de arrepentimiento, y Cristo le abrió las puertas del paraíso. Tal es la misericordia ilimitada de nuestro Dios. Él no cuenta las caídas del hombre, sino sus pasos sinceros para regresar al camino correcto. Y si hoy alguien se siente fracasado, si su fe se ha debilitado, no debe entregarse a la autocondenación. Dios mira al hombre no con ira castigadora, sino con inefable ternura y compasión. Se dirige a cada uno: hijo mío, hija mía, todavía te espero. Su amor, que todo lo consume, es capaz de borrar cualquier sombra del pasado. No existe tal pecado que su sangre redentora no pueda lavar. Solo hay que abrirle la puerta del corazón. Recordemos las palabras del Apocalipsis, capítulo 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. El Salvador no penetra en las almas por la fuerza. Él solo llama, espera pacientemente y llama con amor. Pero si el hombre responde, si decide abrirle, se asegura que todos los aspectos de su existencia comenzarán a transformarse de manera asombrosa. Muchas personas tienden a esperar grandes señales manifestadas en el firmamento, pero la más grande de ellas reside en el momento en que el corazón humano se inclina ante la voluntad divina. Este evento representa un verdadero milagro, porque con la transformación de una sola alma, el mundo a su alrededor también se transforma, aunque sea en pequeña medida. No se debe malgastar un tiempo precioso en la búsqueda de manifestaciones y símbolos externos. En cambio, cada uno debe volverse hacia su interior, preguntándose sobre la presencia allí de paz interior, amor sincero y capacidad de perdonar. En caso de ausencia de estas virtudes, es necesario clamar al Señor, y no por medio de discursos rebuscados y adornados, sino a través de la verdad desnuda y sin artificios del propio corazón, porque el Altísimo no necesita palabras pomposas, sino una sinceridad auténtica y profunda. Es necesario comprender que los días venideros no prometen ser serenos. La humanidad se enfrentará a una creciente confusión, a engaños que se multiplicarán y a tentaciones que se intensificarán. Sin embargo, paralelamente a esto, también se manifestará una gran gracia, una fuerza creciente del Espíritu, así como se ampliarán las oportunidades para dar testimonio de la fe.
El Señor, por su parte, permanecerá inmutablemente con aquellos que conserven su fidelidad, porque Él nunca deja sin justa recompensa a quienes ponen en Él su confianza. Por lo tanto, no hay necesidad de mirar el mañana con miedo. Al contrario, hay que mirarlo con una esperanza inquebrantable. El mal no está destinado a pronunciar la última palabra, porque ese derecho pertenece a Cristo. Y cuando Él eleve su voz, el mundo entero enmudecerá en silencio, prestando atención a sus palabras. Es muy probable que en su entorno cercano a algunos los llamen locos por su fe inquebrantable. Quizás se burlen de ellos por hablar abiertamente de Dios. Sin embargo, hay que recordar el ejemplo histórico de Noé, de quien también se rieron e ironizaron hasta el momento en que los cielos se abrieron y llovió. Cuando llegue el diluvio del juicio divino, solo aquellos que se hayan refugiado en el arca de la fe podrán resistir y sobrevivir. Por lo tanto, es de suma importancia construir este arca espiritual hoy mismo, que su oración se convierta en un refugio seguro, su familia en un altar sagrado y su vida en una ofrenda pura al Altísimo. Y cuando las aguas de las pruebas se eleven, el Señor los mantendrá firmes e inquebrantables, porque aquel que confía plenamente en Él nunca será avergonzado. Aquel que busca sinceramente su rostro no será abandonado en la adversidad, y aquel que guarda celosamente su palabra brillará como la estrella más luminosa en la noche más oscura. Dirigiéndose a sus oyentes, el autor los exhorta a prepararse, pero sin sombra de miedo. Deben velar, llenos de profunda esperanza. Es importante recordar que las fuerzas superiores no desatienden a quienes permanecen fieles, e incluso cuando el mundo alrededor parece sumergirse en el caos y la destrucción, el inquebrantable amor de Dios permanecerá inalterable. Los días actuales se acortan inexorablemente, pero la misericordia de Dios sigue derramándose generosamente. El autor recomienda encarecidamente vivir cada día que llega como si fuera el último, pero al mismo tiempo con una alegría inefable y la conciencia de la eternidad venidera. Porque se acerca la hora en que el Rey, muy pronto, regresará a la tierra. El autor expresa su sincero deseo de que, en el momento de su venida, Él los encuentre con sus lámparas encendidas, sus corazones puros y su fe inquebrantable, como una roca sólida. Luego, el autor aborda el tema candente del papel de la Iglesia en estos tiempos verdaderamente decisivos. Señala que existe una creencia errónea, muy extendida, de que la Iglesia está perdiendo gradualmente su antigua fuerza. Su voz ya no posee la autoridad de antes, y la luz de su fe, al parecer, se desvanece. Sin embargo, tal opinión es incorrecta. La Iglesia no es simplemente una institución humana, sino, por el contrario, es el cuerpo vivo y que respira de Cristo mismo. Y mientras Él permanezca vivo, y Él vive por los siglos de los siglos, la Iglesia seguirá siendo invencible, no está destinada a caer. Como afirmó innegablemente Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas palabras no son una simple metáfora o una expresión figurada, representan una promesa divina inquebrantable. Que las fuerzas infernales rujan furiosamente, que la oscuridad avance implacablemente por todos lados, pero esta roca permanece inquebrantable y firme, porque su fundamento no es obra de manos humanas, es eterno y divino. Sin duda, la era moderna no está exenta de desafíos. Se observan escándalos, surgen profundas divisiones, se manifiesta la tibieza espiritual y la confusión general. De hecho, a veces se puede ver cómo algunos pastores se sumergen en un sueño espiritual y su rebaño
se dispersa, como ovejas sin el cuidado adecuado. Sin embargo, incluso en lo más profundo de esta aparente oscuridad, el Espíritu Santo continúa incansablemente su actividad vivificante. Pues la Iglesia, aunque no ha alcanzado la perfección terrenal, sigue siendo profundamente amada. Ella, herida por las pruebas, conserva su santidad, perseguida por los enemigos, permanece invariablemente inmortal. Cada vez que a lo largo de los siglos historiadores o detractores la declaraban muerta, invariablemente resucitaba, adquiriendo aún mayor fuerza e inflexibilidad. Cuando a sus seguidores se les obligaba a esconderse en las sombrías catacumbas, de allí se elevaban cánticos llenos de aún mayor fe y esperanza. Cuando era atacada con el fuego de la persecución, respondía no con venganza, sino con amor ilimitado. Y en los momentos en que se intentaba silenciarla, su voz solo se intensificaba, convirtiéndose en el resonante eco de los mártires cuya sangre testificaba su inquebrantabilidad. Por lo tanto, no hay razón para temer. El adversario, quizás, sea capaz de engañar a muchas almas, puede infiltrarse hábilmente en sus filas, disfrazándose de una luz engañosa, pero nunca logrará vencer el espíritu que habita eternamente en el corazón mismo de la Iglesia. El Espíritu Santo nunca ha abandonado su sagrada morada, y mientras en la tierra haya al menos un alma que adore, una lengua que proclame la verdad, una rodilla que se incline ante Cristo, la Iglesia vivirá y prosperará. Los tiempos actuales, se afirma, no están destinados a la tristeza y la desolación, sino a un profundo despertar espiritual. El Señor Todopoderoso procede a purificar a su pueblo, separando laboriosamente la fe verdadera e inquebrantable de su apariencia externa, como se separa el trigo precioso de la paja vacía y la luz brillante de la profunda sombra. Este proceso, sin duda, está asociado con dolor y pruebas, pero es vitalmente necesario para una renovación auténtica, porque el Señor no busca simplemente multitudes numerosas de seguidores, sino discípulos fieles y devotos. Él no necesita solo templos llenos, pero a menudo formales, sino corazones sinceramente convertidos, llenos de fe viva. La misión de la Iglesia en estos días trascendentales no es esconderse del mundo o aislarse, sino brillar intensamente, como un faro de esperanza. Su tarea no es adaptarse a los estándares y tendencias mundanas, sino transformar activamente el mundo que la rodea, introduciendo en él principios divinos. Porque el mundo no necesita una iglesia popular que busca complacer a todos, sino una iglesia profética que no temerá proclamar valientemente la verdad, incluso si esta verdad provoca odio y rechazo por parte del mundo. Por lo tanto, debe ser una iglesia que no solo proclama la misericordia y la compasión, sino que también recuerda inquebrantablemente la justicia. Es una iglesia que afirma firmemente que el amor verdadero no significa la aprobación del pecado, sino, por el contrario, llama a un arrepentimiento profundo y sincero. La humanidad vive en una época en que la cultura busca erradicar la sola mención de Dios, borrar su nombre. Ciertas fuerzas se esfuerzan por eliminar los símbolos visibles de la fe, expulsar las cruces del espacio público, silenciar el mensaje salvador del Evangelio, sustituir la verdadera fe por placeres efímeros y diversiones seculares. Sin embargo, sus intentos están condenados al fracaso, porque el Espíritu de Cristo posee una fuerza indestructible, no sujeta a ninguna censura o persecución. Cuanto más lo persiguen, más se extiende. Cuanto más obstinadamente lo niegan, más claramente se revela al mundo. Tal ha sido la ley inmutable a lo largo de los siglos, y así,
seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Dirigiéndose a los creyentes, se debe subrayar: no hay que esperar que la Iglesia se asemeje a las costumbres y normas mundanas. Los seguidores de Cristo están llamados a ser diferentes, a distinguirse de la sociedad que les rodea. Ser cristiano no significa seguir la corriente general, significa nadar valientemente contra ella. Significa llenar la vida de verdadera alegría, mientras alrededor reina el miedo generalizado. Significa dar perdón cuando por todas partes ruge el odio. Significa servir incansablemente al prójimo, cuando muchos solo exigen. En esto radica la esencia del Evangelio, y tal es la misión responsable encomendada por el Señor a la generación actual. A menudo surge en algunos la pregunta: ¿qué puede hacer una persona sencilla? Al fin y al cabo, no es sacerdote, no tiene una influencia significativa. Sin embargo, hay que subrayar que cada uno es capaz de mucho. Puede orar, puede amar, puede perdonar, puede apoyar a quienes han tropezado. La fuerza de la Iglesia no se basa en el poder político, sino en los héroes anónimos de la fe, aquellos que oran en silencio, que ayudan discretamente y que ofrecen sus sufrimientos en sacrificio de amor. Ellos son los verdaderos, aunque invisibles, pilares del reino celestial. Y si hoy alguien siente que el mundo se sumerge en el caos, es importante recordar: cuanto más oscuro se vuelve el cielo, más brillantes brillan las estrellas. Esa persona es una de esas estrellas. Su fe, por humilde que parezca, tiene un valor imperecedero y eterno. Sus oraciones brindan un apoyo cuya magnitud supera toda imaginación. Cada ave pronunciado con amor hace temblar a las fuerzas del infierno. Por lo tanto, no hay que callar, hay que hablar de Cristo. No hay que temer declarar la propia pertenencia a la fe católica, la propia fe en la Eucaristía, la propia postura en defensa de la vida, la propia espera de su regreso. Sí, a esas personas las juzgarán, las tildarán de fanáticas, las señalarán con un gesto de desprecio. Sin embargo, es importante recordar las palabras del Señor, registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. La cruz siempre ha sido piedra de tropiezo y objeto de aversión para la conciencia mundana, pero fuente de verdadera gloria y orgullo para los hijos de Dios. Y esta cruz, que muchos rechazan y desprecian, es el estandarte imperecedero de su triunfo, porque allí el amor ilimitado prevaleció sobre el odio que todo lo consume. La vida triunfó sobre la muerte, y la verdad inquebrantable derrotó a la astuta mentira. Cuando los creyentes sienten que la Iglesia atraviesa aflicciones, no deben alejarse de ella. Al contrario, deben aferrarse a ella con más fuerza, brindándole todo su apoyo. En estos momentos deben elevar oraciones por su clero, por sus archipastores, por sus hermanos en la fe, pues la Iglesia se presenta como una madre, y a una madre herida no se la abandona a su suerte, sino que se la rodea de cuidado y consuelo. Cada creyente es parte integral de su cuerpo místico. Sus heridas se convierten también en sus propios sufrimientos, y su futuro triunfo será sin duda también el de ellos. El Salvador regresará no por una iglesia impecable en el sentido terrenal, sino por una iglesia que guarda fidelidad, por una novia que a pesar de sus propios tropiezos e imperfecciones, espera incansablemente a su esposo celestial. Él vendrá por una comunidad que no cede a las tentaciones del mundo, sino que guarda vigilante su lámpara encendida hasta el amanecer eterno. Para los creyentes, este no es un momento de capitulación o desánimo. Al contrario, ha llegado el tiempo de manifestar una fe inquebrantable y valiente.
Es una fe que no se oculta del mundo, una fe constructiva, una fe capaz de levantarse incluso cuando todo alrededor parece convertirse en polvo, porque la época actual de oscuridad no presagia el ocaso del Evangelio, sino, por el contrario, marca el preludio de su más grande y triunfante esplendor. Hay que recordar que cuanto más fuertes son las conmociones que azotan el mundo terrenal, más cerca está la llegada del reino de los cielos. Y la Iglesia, siendo un organismo vivo, está llamada a proclamar con gran fuerza esta verdad, anunciando al mundo la existencia de una esperanza inagotable, el don del perdón y el regreso del Salvador. Su misión sagrada consiste en preparar el camino, tal como Juan el Bautista en el desierto alzó su voz en medio del ruido mundano, clamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Y cuando el Señor aparezca, no preguntará por la cantidad de templos construidos, sino por cuántas almas se lograron tocar con amor. No se interesará por el número de seguidores, sino por cuántas vidas se lograron transformar. Su pregunta no se referirá a la popularidad mundana, sino a la fidelidad inquebrantable. Así pues, la Santa Iglesia de Dios debe levantarse y despertar de su sueño espiritual. Ha llegado su gran hora. No debe temer su pequeñez, porque su verdadera fuerza no reside en la cantidad de adeptos, sino en el poder del Espíritu Santo. No debe temer la escasez material, puesto que su verdadero tesoro es inmaterial, reside en los cielos. No debe temblar ante la persecución, porque su victoria final ya está predestinada en la cruz de Cristo. Los cimientos mundanos cambian, las modas efímeras desaparecen, los reinos terrenales se derrumban, pero la Iglesia permanece inquebrantable y perdurará hasta que la última alma encuentre la salvación, hasta que el último corazón responda al nombre de Jesús, hasta que el último hijo pródigo regrese al Padre Celestial. Solo entonces, sí, los cielos se abrirán y la novia se unirá a su esposo, y la voz omnipotente del Cordero resonará sobre todas las naciones, anunciando: todo se ha cumplido. Hasta la llegada de ese día, los creyentes están llamados a caminar como una familia unida por un espíritu común, firmes en su fe, orando incansablemente unos por otros. Porque, a pesar de que los cimientos mundanos tiemblan y se tambalean, la Iglesia avanza inquebrantablemente, guiada por el Espíritu Santo, hacia su victoria final e inminente. Los creyentes que han recorrido juntos este mensaje han sido testigos de cómo el mundo se estremece en sus cimientos, cómo las naciones entran en feroces enfrentamientos y cómo la humanidad busca en vano la paz fuera de la presencia divina. Y hoy, en esta parte final, el autor busca llamar la atención sobre lo que viene más allá de las conmociones, el dolor y la oscuridad, la victoria, porque toda crónica de verdadera fe culmina con la esperanza. Cada prueba, semejante a la cruz, termina con una resurrección triunfal, y cada seguidor firme que ha soportado las pruebas, sin duda verá la majestuosa gloria del Rey. Él llama a no sucumbir al miedo ante el final, porque el fin no es una barrera insuperable, sino más bien una puerta abierta, y detrás de esa puerta no se esconde la destrucción, sino que espera el cumplimiento total. Es el cumplimiento de cada promesa dada, de cada palabra que procede de la boca del Altísimo. Aunque los cimientos mundanos puedan tambalearse y caer, la palabra divina permanece inquebrantable. Los reinos terrenales se disuelven en el tiempo, pero el reino de Cristo permanece eternamente, sin fin. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, Jesucristo dijo:
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y a esto mismo llama el autor, a levantar la mirada. Apártense del caos que todo lo consume. No se dejen oprimir por el miedo y no fijen la vista en los vicios. Dirijan sus miradas al cielo, porque el Hijo del Hombre viene en toda su gloria. Su venida será como un relámpago que ilumina el cielo de oriente a occidente. Vendrá con un poder inaudito y una majestad indescriptible, acompañado de sus ángeles. Se presentará no como un manso cordero, sino como un poderoso león. Y todo ser viviente lo verá, incluso aquellos que una vez lo despreciaron y lo rechazaron. La voz de la trompeta resonará sobre toda la tierra, y los que durmieron en Cristo resucitarán de entre los muertos. En aquella hora desaparecerán todo llanto, guerras y muerte. Solo quedará el eterno resplandor del amor divino. Algunos sienten temor ante la llegada de ese día, pero es apropiado sentir miedo ante el momento en que los creyentes volverán a ver el rostro de aquel que manifestó su amor ilimitado hasta el sacrificio de la cruz. Este será el momento más majestuoso y solemne en los anales de la existencia, el día en que la injusticia, el sufrimiento y el engaño finalmente desaparecerán, y cada lágrima será cuidadosamente enjugada por la diestra del mismo Altísimo. Sin duda habrá un juicio, pero no afectará a quienes están en Cristo, porque quienes lo aman sinceramente no serán condenados. Al contrario, serán enaltecidos y glorificados. Estarán vestidos de resplandor, serán llamados por su nombre, recibirán el abrazo del Padre Celestial y escucharán esas palabras atesoradas que constituyen el sueño secreto de todo verdadero seguidor. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por eso, los creyentes están llamados a mantener una firmeza inquebrantable. Ahora no es tiempo de entregarse al sueño espiritual. El enemigo, sin duda, intentará agotarlos, confundirlos y sembrar semillas de duda, pero deben recordar siempre, esta gran batalla ya ha sido ganada. En la cruz del Calvario, Cristo obtuvo la victoria final. Él aplastó el poder del pecado, venció las cadenas de la muerte y disipó la oscuridad del miedo. Y su triunfo es también el triunfo de cada uno de ellos. La humanidad vive los capítulos finales de una gran historia, pero estos capítulos no hablan de horror, sino de redención. El mundo se estremece no con el propósito de destruirlos, sino para despertarlos del sueño. El Altísimo prepara incansablemente a su pueblo, purifica a su iglesia y fortalece a quienes guardan fidelidad. Y cuando todo esté preparado, el esposo celestial regresará sin falta por su amada novia. A los seguidores de la fe se les recuerda encarecidamente la necesidad de evitar la vanidad mundana y las preocupaciones transitorias de la existencia terrenal. Es importante que su fe permanezca sencilla y pura, su oración incesante y su mirada espiritual constantemente dirigida hacia los cielos, pues la grandeza venidera no se compara en absoluto con lo que queda atrás. Como dijo una vez San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Y esta gloria prometida, sin duda, ya está a las puertas. El Espíritu Santo prepara incansablemente las almas. Por todo el globo, en cada nación y en el rincón más remoto del planeta, existen hombres y mujeres que se levantan en un acto de oración. Quizás no se les vea en el ajetreo de la vida cotidiana, pero están invisiblemente presentes.
Las madres elevan sus súplicas por sus hijos. La juventud aspira a la pureza de espíritu. Los ancianos ofrecen su dolor en una súplica silenciosa. Y los sacerdotes confiesan almas en el silencio de sus templos. Son los guardianes incansables de la generación actual. Son aquellos que mantienen cuidadosamente la llama inextinguible de la fe, mientras el mundo circundante se sumerge en la oscuridad. Y cada uno de ellos también puede ser parte de este servicio. Dios no los eligió por casualidad, sino con un propósito definido para vivir en este tiempo especial. Si una persona respira hoy, es porque tiene una misión, y esta misión no consiste en la mera supervivencia, sino en brillar intensamente. No en esconderse del mundo, sino en proclamar valientemente la verdad, no en quejarse, sino en una gratitud sincera, porque el creyente que agradece en el epicentro de las aflicciones y pruebas se encuentra más cerca del cielo que aquel que se queja en el entorno sereno del bienestar terrenal. Para quienes siguen este camino, a veces la carga es desproporcionada. Llega el agotamiento, el alma se aflige y las súplicas al cielo parecen quedar sin respuesta. Sin embargo, es importante recordar, incluso cuando los resultados visibles están ausentes, las fuerzas invisibles del cielo están en movimiento. Cada invocación sincera, como un precioso incienso, asciende. Cualquier autosacrificio silencioso es registrado minuciosamente en el libro de la vida. Dios no olvida nada, ninguna lágrima cae en vano. Y mientras la vanidad mundana se precipita en un torrente caótico, desprovisto de verdadero propósito, ellos, por el contrario, avanzan con una misión definida, porque saben exactamente a dónde se dirigen. Su camino conduce al encuentro con el Rey, conduce a la eternidad. Y cuando todos los peregrinajes terrenales concluyan, todos los dolores, pérdidas y miedos pasados perderán su significado y se disolverán. Solo quedará el amor, como el único valor imperecedero. El amor es lo único capaz de trascender todos los límites de la existencia, de cruzar la frontera del tiempo y el espacio. Los tesoros mundanos, los honores terrenales y la gloria efímera quedarán a las puertas de la existencia mortal, sin fuerza para acompañar al hombre a la eternidad. Sin embargo, el amor que se dio, las almas a las que se ayudó y la fe inquebrantable que se mantuvo a través de las pruebas, eso es lo que será eterno. Porque al final, cada uno será juzgado no por el volumen de conocimientos acumulados, sino por la profundidad del amor manifestado. Y manifestar un amor auténtico en los tiempos actuales no es tarea fácil. Amar cuando alrededor reina el odio omnipresente, cuando resuenan las burlas mordaces y se desatan las crueles persecuciones, requiere un coraje y una fortaleza de espíritu excepcionales. Pero es precisamente este amor, inquebrantable y abnegado, el que puede convertirse en la verdadera salvación para el mundo. El amor que perdona al enemigo, el amor que eleva oraciones por quienes causan dolor, el amor que mantiene la confianza incluso en momentos de total incomprensión. Este amor posee una fuerza insuperable. Este amor no es otra cosa que la manifestación del mismo Cristo, que habita en los corazones de los creyentes. Por lo tanto, cuando se sienta debilidad y desánimo, hay que repetir estas palabras: Señor, aunque el mundo se desmorone, yo te seguiré. Aunque todos se aparten, yo me quedaré. Aunque todo se apague, mi fe no morirá. Y entonces se podrá ver cómo el Espíritu Santo renovará sus fuerzas, porque el que confía en el Señor no conocerá el cansancio, y el que espera en Él se eleva como un águila a nuevas alturas. La proximidad de este gran amanecer eterno se siente con cada día que pasa. El enemigo, consciente del pronto fin de su dominio, lanza gritos amenazantes.
mientras que los hijos de Dios, por el contrario, elevan cánticos de alabanza, pues saben que su triunfo es inevitable. Pronto los cielos se abrirán, sonará la trompeta solemne, y el Rey regresará. En aquel día trascendental desaparecerán el miedo, las lágrimas y la propia muerte. Solo quedará la luz omnipresente, y aquellos que hayan mantenido una fe inquebrantable escucharán cómo se pronuncia su nombre con ternura. El mismo Cristo, mirándolos a los ojos, dirá: «Ven, amado mío, te he esperado desde la eternidad», y entonces todos los misterios se harán evidentes. Cada prueba vivida adquirirá un profundo significado. Cualquier herida será sanada. Cada noche más oscura se transformará en una gloriosa y radiante mañana. Por lo tanto, los creyentes deben mantener sus lámparas encendidas. No deben entregarse al sueño ni distraerse con preocupaciones mundanas, porque el esposo viene, y cuando él aparezca, se espera que estén vigilantes, orando diligentemente, llenos de amor y firmes en su fe. Que el Señor encuentre en ellos un pueblo fiel, una iglesia viva y un corazón ardiente que no teme la tormenta, porque sabe quién es capaz de caminar sobre las aguas. Que no les asuste la oscuridad, pues dentro llevan la luz del Espíritu Santo. Y mientras dura esta espera, los creyentes se unen en oración. Señor Jesús, ven pronto. El mundo te necesita desesperadamente. La humanidad clama por tu venida. Toda la creación suspira por tu regreso. Ven a reinar con justicia. Ven a sanar lo que el pecado ha destruido. Wama. Ven a traer la paz que ningún hombre ha podido construir. Y mientras esperas este momento, manténnos firmes, fieles y llenos de amor. Porque aunque el cielo y la tierra pasen, tu palabra no pasará. Y aunque el mundo tiemble, nosotros permaneceremos en ti, porque tú eres nuestro refugio, nuestro pastor, nuestro Rey eterno. Amén.